Señora fiscal, tiene la palabra, por favor, para la presentación. Gracias, señor juez. Señor juez, en esta oportunidad la Fiscalía presentará ante su despacho un preacuerdo con base fáctica en la ira de intenso dolor conforme al artículo 57 del Código Penal, en la que participan los aquí acusados el señor José García Ocampo y Juan Pablo García Zuluaga, de quienes la Fiscalía determinó mediante un experticio técnico de confrontación dactiloscópica en el informe de laboratorio del 18 de agosto del 2021 la plena identidad de García Zuluaga Juan Pablo con el cupo numérico 1073-668-551, cédula expedida en Soacha, Cundinamarca. Él nació el 23 de diciembre de 1985 en Bucaramanga, Santander. Y del señor García Ocampo José, quien se identifica con el cupo numérico 4419192, cédula expedida en Filadelfia, Caldas, y él nació en Filadelfia, Caldas, el 2 de noviembre de 1958. Antes de continuar, debo a la Fiscalía advertir que las dos personas antes mencionadas no registran antecedentes penales. Ello lo certifica el administrador de la información de la SIGINMEBU en oficio del 17 de agosto del año 2021. Todos estos elementos que les podemos referir fueron remitidos en su despacho, señor juez, y a los demás sujetos procesados. Bien, en relación con el preacuerdo, la Fiscalía empezará con realizar una relación de los fundamentos fácticos del mismo. Los hechos que nos convocaron a esta investigación ocurrieron el 17 de agosto del año 2021, aproximadamente entre las 13 y 13 horas 30 minutos, de la vía pública sobre la carrera cuarta con calle 17 del barrio Hoyo Grande del municipio de Piedecuesta, Santander, lugar por el cual transitaba a pie el hoy occiso Edward Schneider Bayona Cristancho, cuando fue embestido por una motocicleta conducida por el aquí implicado Juan Pablo García Zuluaga y como parrillero su progenitor también implicado José García Ocampo, quienes lo arrollaron sobre el andén provocándose una riña recíproca, procediendo juntos, padre e hijo, a agredir a Edward Schneider Bayona Cristancho con arma cortopunzante tipo cuchillo, propinándole plurales puñaladas en su tórax, las que le produjeron su muerte como consecuencia de estas agresiones por shock hipovolémico hemorrágico. Igualmente, en esa riña resultó lesionado con arma cortopunzante el señor José García Ocampo por parte del señor Edward Schneider Bayona Cristancho. Una vez informada la autoridad de policía, hicieron presencia inmediata agentes del orden, quienes observan los heridos, procediendo en primer lugar a preservar su vida, embarcándose hacia el hospital local de Piedecuesta, donde minutos después falleció Edward Schneider Bayona Cristancho, mientras que José García Ocampo fue trasladado al Hospital Internacional, donde recibió atención médica por las heridas que había propinado Edward Schneider Bayona Cristancho. Los hechos antes referidos tuvieron su origen en un hecho en el que el señor José García Ocampo, minutos previos a este suceso, cuando cumplía su labor de cobro diario de dinero por préstamos llamados pagadiario, fue sorprendido por Edward Schneider Bayona Cristancho, víctima del homicidio, quien, intimidándolo con arma blanca tipo cuchillo, agrediéndolo y haciéndolo caer, lo despojó de un bolso tipo carriel, el cual contenía dinero en efectivo en suma aproximada 900,000 pesos, 2 celulares y las tarjetas con los datos de las personas deudoras. Situación que procedió a dar a conocer a su hijo Juan Pablo, quien se encontraba en el mismo sector también como cobrador, lo que motivó que juntos, padre e hijo, a bordo de la motocicleta, se retiraran del lugar y en su recorrido advirtieron la presencia de Edward Schneider Bayona Cristancho, quien llevaba el maletín hurtado, y allí se presentó la agresión recíproca
con el desenlace fatal para Bayona Cristancho, homicidio que es objeto de esta investigación. Por estos hechos, el 17 de agosto del año 2021 se produjo la captura en situación de flagrancia de los señores José García Ocampo y Juan Pablo García Zuluaga, que fueron informados sus derechos como personas capturadas, fueron puestos a disposición y el 18 de agosto, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones mixtas de Piedecuesta, se surtieron las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y imposición de medida de aseguramiento domiciliaria. En esa oportunidad se le imputó la conducta a los dos ante el Juzgado Segundo Penal Municipal, el señor José García Ocampo y a su hijo Juan Pablo García Zuluaga como coautores por coautoría propia a título de dolo del delito de homicidio agravado en la humanidad de Edward Snyder Bayona Cristancho, ilícito consagrado en el libro segundo, título primero, delitos contra la vida y la integridad personal, capítulo segundo del homicidio, artículo 103, 104, numeral séptimo del Código Penal, el cual hace referencia al aprovechamiento del estado de inferioridad en que se encontraba, en este caso la víctima, quien se encontraba solo y fue sorprendido por los dos agresores, quienes primero lo embistieron con la motocicleta, cayendo al piso y provocándose un desequilibrio en el ataque, cuya pena de prisión oscila entre los 400 y los 600 meses de prisión. Es decir, 33 años, 4 meses en el mínimo y 50 años en el máximo. Ellos no se allanaron a los cargos, no se abrieron circunstancias de mayor punibilidad en ese momento. Se advirtió que para el momento se encontraba acreditada la circunstancia de menor punibilidad prevista en el numeral primero del artículo 55, es decir, la carencia de antecedentes penales. Esos hechos, pero en esa imputación jurídica se mantiene en este momento para el tema del preacuerdo que se constituirá en este caso en el fundamento de la acusación. Es de advertir que las dos personas se encuentran actualmente con medida de aseguramiento de prisión domiciliaria. Bien, señor juez, estos son los hechos jurídicamente relevantes, los cuales motivaron esta investigación y sobre los cuales la Fiscalía presentará, señor juez, a su consideración un preacuerdo, el cual está previsto o marcado dentro del contenido del artículo 348 del Código Penal, que hace referencia a la finalidad de los preacuerdos, que en este caso es con la finalidad de humanizar la actuación procesal, obtener una pronta y cumplida justicia y lograr la participación de los acusados en su caso. Y para este caso en particular, la Fiscalía, señor juez, acudirá a los parámetros que contiene el artículo 350 y en este caso especial al numeral segundo del artículo 350 referente a tipificar la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la pena. Y en este caso, señor juez, la Fiscalía acudirá a la base fáctica, toda vez que existe un principio de verificación de esa base fáctica, que es la referida a la circunstancia de ira e intenso dolor de que trata el artículo 57 del Código Penal, que señala: el que realice la conducta punible en estado de ira o de intenso dolor causado por comportamiento ajeno grave e injustificado incurrirá en pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada en la respectiva disposición penal. Esta Fiscalía quiere advertir, antes de continuar con esta con la exposición, que ha sido reiterado la manifestación que en relación con el pronunciamiento en relación con la ira de intenso dolor por parte de la Corte, al señalar que es un atenuante de la pena y que es indispensable que los elementos probatorios demuestren que efectivamente el acto delictivo se cometió como consecuencia de un impulso violento provocado por un acto grave e injusto, de lo que surge necesariamente la relación de una causa-efecto entre las dos circunstancias. Pero también ha dejado señalado muy puntualmente que el estado emocional del incriminado debe ser directamente provocado por un comportamiento grave e injusto, siendo este último las verdaderas cualificaciones. Para advertir que aquí en este caso no se trata de cualquier situación que permita o que ampare los impulsos personales
de las situaciones que se originan en comportamientos de esta naturaleza, porque aclaró la Corte que si el estado se origina que si el acto se origina en un estado emocional como lo sucede, como situaciones diferentes a esos estados de ánimo importantes que permitan la verificación, en este caso la ira se desvirtúa. Realizada esta aclaración, señor juez, esta fiscalía considera que los elementos materiales probatorios existen elementos que permiten constituir o construir una base fáctica sobre la cual la fiscalía presentará a su despacho el preacuerdo, y en este caso, señor juez, está referido a la existencia de una circunstancia previa que en este caso lo constituyó el hurto de que fue objeto el señor José García Ocampo por parte del señor Edward Schneider Bayona Cristancho. Esa situación se advierte no solamente de los videos que se recolectaron en el sitio de los hechos, donde de manera muy precisa, y de los fotogramas se advierte de manera muy precisa el momento en que el señor Edward, previamente al hurto, lo sigue al parecer acompañado de otra persona, y en los fotogramas se advierte donde el autor del hurto amenaza con la víctima con un arma blanca. Es un hecho grave, injusto, que en este caso pues surge la valoración para construir la base fáctica y de la cual se desprendió el comportamiento de los aquí acusados. Sin embargo, pues en este caso también se debe reparar que aquí lo que en un principio era injusto se volvió casi que en un acto de venganza, situación pues por la que precisamente se verifica dentro de los fotogramas que se realizaron en el informe de investigador de campo del día 31 de agosto del año 2021, donde las imágenes muestran de manera muy clara y precisa el ataque de que fue víctima pues el señor Edward Schneider el día en que él falleció por parte de los dos agresores. Es importante igualmente señalar que uno de los agresores, que fue el señor José Ocampo, igualmente resultó afectado en su corporeidad por parte del señor Schneider cuando prevalido de un arma blanca que llevaba también igualmente hizo repulsa al ataque sorpresivo de sus victimarios y procedió a agredir al señor José García Ocampo conforme se señala en la historia clínica. Con esa fase fáctica, esta fiscalía, señor juez, presentará a su despacho el preacuerdo que en estos términos se señala. La conducta por la cual se le acusa a los señores José García Ocampo y Juan Pablo García Zuluaga es la de ser coautores de la conducta de homicidio agravado, conducta prevista en el artículo 103 y 104 del Código Penal numeral 7, por el estado de inferioridad en que se encontraba la víctima, por el ataque sorpresivo de sus agresores, lo cual determina un marco punitivo de 400 a 600 meses de prisión. La base fáctica que se construyó a partir de la cual partirá el preacuerdo es la que se señaló, la del artículo 57 del Código Penal, que hace referencia a la ira intenso dolor, que determina un marco punitivo de acción en el que se señala que la pena no podrá ser inferior a la sexta parte del mínimo y tampoco superior a la mitad del máximo, es decir, que en esas condiciones no podrá ser inferior a 66 meses, 20 días, pero tampoco podrá superar los 300 meses de prisión. En este caso se debe advertir igualmente, aunque no se dedujo como una circunstancia de mayor punibilidad, pues la menor posibilidad que tuvo el agredido, el señor Schneider, la víctima, de repeler el ataque, en cuanto que efectivamente los elementos nos muestran que fue atacado por dos personas y los videos son muy claros frente a la manera como ocurrieron los hechos. En esa circunstancia, la Fiscalía, señor juez, ofreció y acordó con los señores abogados y por intermedio de ellos dieron a conocer a sus asistidos que la Fiscalía ofrece un preacuerdo, el que será determinado por 78 meses de prisión. Ese fue el preacuerdo al cual se ofreció la Fiscalía a los acusados,
de 78 meses de prisión como coautores de la conducta de homicidio agravado en la integridad física de Edward Snyder Bayona Cristancho y sustentado ese preacuerdo en la base fáctica de la ira intenso lo autoriza en el artículo 57 del Código Penal con las circunstancias ya referidas de la coparticipación criminal. Señor juez, estos son los términos de preacuerdo, los cuales tienen sustento en elementos de naturaleza probatoria objetiva, en los cuales fueron corridos a su despacho y que están contenidos en el informe de captura en flagrancia del 17 de agosto de 2021, firmado por el señor Aníbal Mejía Fuentes, patrullero de la Policía Nacional, acta de derechos del capturado del señor José García Ocampo y del señor Juan Pablo García Zuluaga. La materialidad de la conducta suficientemente demostrada con elementos tales como el acta de expresión técnica al cadáver del 17 de agosto del año 2021, firmado por los investigadores Benigno Herrera Martínez y Nahum Pinzón y Freddy Alberto Reynoso. El informe de investigador de campo del 17 de agosto del 2021, firmado por el señor Nahum Pinzón Suárez, en el cual contiene un número de 33 imágenes, tanto que las cuales captan tanto lo que corresponde al lugar en donde ocurrieron los hechos como a la fijación fotográfica del cadáver del señor Snyder. Él igualmente se aporta como elemento probatorio el informe pericial de necropsia el 2021 010 16 800 1000 597 del 17 de agosto del 2021, firmado por la doctora la médica forense Olga Carolina Ochoa de Armas, quien realiza la inspección a la fecha de necropsia, el 18 de agosto, al cadáver de Edward Snyder Bayona Cristancho con número de cédula 1102370161, el cual determina como manera de muerte violenta, causa básica de muerte, heridas cortopulsantes en tórax y shock hipovolémico hemorrágico, y falleció allí sobre las 2:10 de la tarde. Dos informes que hacen referencia a los fotogramas que se obtuvieron de los videos que también la Fiscalía puso a disposición del señor juez y los demás sujetos procesales de esta audiencia, en los cuales se verifica el recorrido o el seguimiento, aparente seguimiento que tenía el señor Snyder sobre su víctima, el señor Ocampo, el señor José García Ocampo, y el forcejeo, la intimidación, el comportamiento grave en que incurrió al ser despojado del carriel que llevaba ese día, constituyéndose precisamente en el motivo o el sustento de este preacuerdo. Otro informe que también es importante tener en cuenta es el del 31 de agosto del año 2021, signado por el investigador Bruce Enrique Núñez Báez de la Fiscalía General de la Nación, el cual contiene un número de 23 imágenes, en donde de manera muy precisa señala los aspectos que permitió destacar como fundamento de del homicidio, entre los que la Fiscalía resalta precisamente las imágenes número 17, 18 y 19, que dan cuenta de el momento en que los acusados reducen al asaltante, es decir, a su víctima, y lo someten a las agresiones de que causaron la muerte. Igualmente, la historia clínica del señor José García Ocampo, del Hospital Local de Piedecuesta, donde se señala que ingresó con herida en la pared posterior del tórax y se señaló como una remisión, como una urgencia vital. El informe de pericial de clínica forense del 23 de septiembre de 2021, en la cual se hizo un reconocimiento médico legal al señor José García Ocampo, que determinó que la herida que le produjo el señor Snyder le
dio una incapacidad o permitió sustentar una incapacidad médico-legal definitiva de 30 días y como secuela una deformidad física en el cuerpo de carácter permanente. También se destacan entrevistas importantes en relación con la manera como fueron los hechos, en este caso con el testimonio del señor Ángel Daniel Gordillo Cruz, testigo del homicidio, quien recrea en su testimonio todo lo que sus sentidos pudieron percibir frente al ataque que quedó captado en los registros de los videos, de los cuales se extractaron los aspectos más importantes en los fotogramas. El testimonio del señor Miguel Alfonso Caldera Díaz, testigo del hurto, quien señala de la manera en que sus sentidos percibieron el ataque que fue objeto del señor José García Ocampo por parte del señor Schneider para efectos de desapoderarlo del evento que llevaba, que era su carril, en donde se dice llevaba la suma de 900.000 pesos y 2 celulares. Y también se destaca de manera más importante el sustento de esa ira que corresponde a los interrogatorios de los indiciados José García Ocampo y Juan Pablo García Zuluaga, de los cuales se destacan lo que la Fiscalía ya ha sustentado en este preacuerdo, y es el hecho de haberse producido un ataque al patrimonio económico del señor José García Ocampo, un ataque con un arma cortopunzante por parte del señor Schneider, la víctima. E incluso afirma que había sido herido en sus manos, parte de su cuerpo, y que ellos, llenos de ira en la moto, fueron a buscar y agredieron a esta persona, destacando incluso Juan Pablo García Zuluaga, que esta persona se llena de ira, se ubican a la persona, advierte, saca un cuchillo y se presenta el intercambio de agresiones, y manifiesta la rabia y la ira al ver a su padre herido botando sangre. Aunque es destacar que esa herida, como lo muestran los fotogramas, fue posterior al abordamiento de la víctima. Señor juez, con estos elementos de naturaleza probatoria, la Fiscalía sustenta este preacuerdo que se presenta a su despacho, el cual fue socializado previamente a esta audiencia con los señores defensores, quienes lo colocaron de presente a sus asistidos. Igualmente lo mismo se corrió traslado a la señora agente del Ministerio Público. Es la intervención de la Fiscalía, señor juez, en relación con este preacuerdo. Gracias.